¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a los juegos del Tito. Estamos aquí con Genshin Impact y en el episodio anterior habíamos acabado el capítulo 1, así que vamos a empezar sin más dilación el capítulo 2. Es que me había parecido ver algo brillar ahí, mira, no hay nada. Vale, entonces eso, vamos a empezar el capítulo 2. Así que nada, como siempre os digo, ya sabéis que si os está gustando, os podéis parar un instante para dejarme likes, comentarios, suscribiros al canal, darle a la campanita, etcétera. ¿Cómo superar una tempestad? Dice, contempla las vistas desde Liyue para ordenar tus pensamientos. Vale, vámonos a Liyue para ordenar nuestros pensamientos por orden alfabético. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso, Tito Amor! Vamos para allá. Si os acordáis, en el anterior, pues nos encontramos con nuestro hermano, que parece ser que es el líder de la Orden del Abismo. Volvimos a pelear con el emisario del abismo por tercera vez. Le volvimos a vencer a él y a su escudo, que es más pesado que una vaca en brazos. Dicho lo cual, tenemos que ir a Liyue. Liyue. Empezamos el capítulo 2, acto 1. Uy, yo pillo ahí palomas. Pita, pita, palomitas, pita, pita. Pitas, pitas las palomitas, pitas, pitas. Pitas, pitas. Nos refrescamos un poquito en el estanque del loto. La primera vez que llegué aquí y vi Liyue me flipó, macho, me encantó. Y me sigue flipando, es que es un sitio precioso, o sea, es que he visto así, tío, es una maravilla, macho. Puro diseño gráfico, pura belleza estética, pura calidad artística. Are you okay? Paimon never imagined your brother would have sided with the abyss. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going, right? He said we needed to reach the end of our journey. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Aw, don't mention it, partner. Travel buddies are supposed to look... Although... Sí, como cuidas tú de las mías. Next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the god that took your brother away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started... Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out two gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already! Atsuko and Leah Harp! Let's see what she has to say! Capítulo 2, prólogo. Viento de otoño y hojas escarlatas. La verdad es que tengo muchas ganas de llegar a una región completamente nueva. Vale, pero es que por aquí vamos a caernos al agua sí o sí. O sea que vamos a ir atracando en algún muelle, porque si no... Tengo muchas ganas, tío, de ver cómo es una nueva región.
I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person! But the chance of success is incredibly small. Huh. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers, after I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and freshwater supplies soon ran out, but to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichiseng. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryou Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, what I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing out. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be, but if you really are set on going, there is one thing you could... The raft idea sounds a little on the deep. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range. You're right! Paimon's sure Beidou of all people will be able to get it, but Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. The Alcor is the flagship of the Crux Fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find... Pues ahora vamos. Let the show begin. Con uno que lo diga, basta. ¿Dónde está eso? Está allí. Es aquel barco. ¿Y cómo llegamos a aquel barco? ¿Sabea? Ah, que está allí. Vale, pues vamos a teletransportarnos aquí. Ahora sí. Y vamos, fíjate que lo que os estaba diciendo, que tengo muchas ganas de conocer Inazuma. Aunque la peña que lleva ya 2 años jugando lo conoce de sobra, porque me parece que este territorio lo abrieron el año pasado, creo. O sea, no estaba abierto desde el inicio. De hecho, recogiendo un poco de información y tal, al principio solo estaba abierto, me parece que Mostrar. Me cago en la leche, te quiero coger, no voy a poder cogerla. Que solo estaba abierto Mostrar, ni siquiera Liu estaba abierto. O sea que... Ah, no, yo no voy al desafío, voy aquí. El desafío de los dioses.
Hostias, ¿y ahora cómo llegamos allí? ¡Ja! 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 How do we get on there? Hombre, podemos subir a lo más alto y tirarnos en planeo. A ver si con un poco de suerte llegamos cerca. Paimon doesn't like it. ¿Por qué habla siempre de ella misma en tercera persona, macho? ¿Es que es tonta o qué? A Paimon no le gusta. En vez de decir, no me gusta, macho, ni que fuera una reina. Ah, bueno, eso no es. Los reyes lo que hablan es en plural majestático. Dicen, nos gusta. Nos gusta esa opción. Venga, métete ahí y dame algo. Con lo que... Is this an answer from this world? 5 protogemix. Vale, es ahí, ¿no? Seguro que es ese barco, ¿no? Espera, ¿se puede subir más? Sí. Voy a subir arriba del todo. Así tengo más ángulo de planeo. Y me puedo acercar más a lo que es el barco. Vaya, hombre, ahora se pone a llover. Podría decir lo interesada que estoy en luchar contra vosotros, pero es que no lo ibais ni a creer. Hostias, ¿esto qué es? Esto son unas ruinas, tú. O sea, sí, sí. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Grihan de Mother! Vamos a caer en el agua, yo creo, pero muy cerquita de la quilla. ¿Quilla? A lo mejor incluso caemos en el barco, ¿eh? Sí, 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 qué bien calculado, ¿eh? Qué bien calculado está esto, que vamos a caer en el barco. Hablar con la capitana. Hola. A ver. Dejadme hablar antes de tirarme por la borda. Ah, pues vale. Yo con tal de ayudar, con tal de ED. Encuéntrate con Beidou en el Arconte. El objetivo está en este área, sí, pero me voy a dar una vueltecita a ver si hay alguien que necesite mi ayuda. Vaya. Vaya vuelta más larga que nos hemos dado. Oh, if it isn't the traveler in Paimon. I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Huh? The fragrance of what now? That's... Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. Y yo. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. Kaedehara Kazuha. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or... No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway... Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be... Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just
thought you might be here to sign up. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to There are 2 important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little... You must be feeling confident, but you might want to watch out. And with Liu as savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is... Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this... So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision, or a ticket to Inazuma. You just want her to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this turn. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Vale. Kazuha and I will... It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Si no queda otro remedio, lucharemos. Lucharemos, 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 lucharemos. Y espero que venzamos. Bueno, pues vale. Go on, get yourself to Guyun and sign... I've already fixed up the arena. Martial arts tournaments always... But when the combatants are obliged to exercise restraint... Bueno, pues muy bien. Pues muy bien, pues muy bien, pues muy bien. Ahora, os empiezo por robar las primeras provisiones del barco. Y tú, antipático. Bueno, en ello estoy. Tengo de sobra de las dos. Pero que no me da recompensa. Pues yo ayuda gratis sí que no doy, Vamos, es lo que faltaba ya. ¿Me dejas entrar aquí? No. Lo que faltaba ya es eso. Dar ayuda gratis. Os robo
poca más de provisiones. Pequeño lluvia del arco iris. Chan chan. Sí, pero las caracolas estelares me parece que no tengo. Creo que no. Que solo tengo una, creo. O algo así. Vale, pues nada, entregar el regalo a Chan Chan. Joder, que hay mucha peña para ayudar Ahoy aquí, there, tío. mateys! Time to set sail! Hay mucha gente aquí, y como todos queráis ayuda, me voy a cagar en... Hostias, pero ¿por qué hay tantos marcadores de repente ahora? Muchas gracias, simpática, por tu hospitalidad. The waves are as calm as always. Lira, lira, li. Cofre común, ¿dónde? Pa' mí. I'll Pamito. keep this close. Pamito. Estos me van a hablar, pero puedo investigar y robaros en vuestra país. Otro cofre común. Dámelo, dámelo. Cofre sofisticado. Madre mía. ¿Dónde estoy? Ah, mira, una tiara del afortunado. Pero creo que ya estábamos todos con las tiaras azules, ¿no? Me parece. Me parece. Azul, 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 morada, azul y azul. Y este le pusimos el equipo este, pero como no lo usamos nunca el pobre tema. No, toma, toma. Zoma. Y usted es la tacaña Chiang. Esto ya me los hemos visto y nada. Y este, Sully. Weapons on this. Qué majos son todos en este barco, macho. Y estas dos niñas, nada, ¿no? Bueno, pues ya está, pues voy a hablar con Drake. ¿Dónde está Drake? ¿Será este? Chinjin. Sí, claro. Otra misión aceptada. Y de gratis. A ver con quién hay que hablar ahora. Entrega la carta a Volay. The ¿Este waves por are ahí? as calm as Este always. Drake. Arriba 43 metros. No entiendo por qué hay tantas cosas aquí, tanto... The waves are as calm as always. ¿Pero arriba dónde? Ah, arriba... Ah, que se podrá subir... Ah, vale. Al palo mayor. Pues nada, subamos al palo mayor. A la torre del vigía. Uy, pero está lejos, ¿eh? No voy a saltar porque si no me quedo sin energy. Monsters energy. O sea que tenemos que ir a hacer unos cuantos encargos, como ir a
a ver a Chan Chan y no sé qué más. Y luego tenemos que ir a un torneo de lucha, macho. Uf, qué pereza. Qué pereza. Sí, ¿y cómo subimos aquí ahora? All clear as far as the eye can see. A no ser que podamos subir por aquí. Los cojones. Bueno, al menos aquí se puede descansar. Qué bien. ¿Y no hay una esta para subir o algo? A ver si a lo mejor se puede saltar desde aquí a la otra vera. Pero vamos, es que los saltos y tal y los agarres están muy mal calculados en el juego, ¿eh? O sea, esto... Digáis lo que queráis, pero... Fíjate qué coño hace así la Moria. Vale. Está ahí arriba. Pero ¿cómo llegamos? Uy, no te caigas tanto, jodía. Es que no vamos a poder de todas formas, porque luego ya no se puede seguir. O sea, por mucho que lleguemos a la superficie, que sí que vamos a llegar, pero luego, ¿cómo coño subimos? No hay... Es que no hay nada para escalar, ni ninguna... ¿Ves? Si hubiera alguna escala, pero para poner esas cuerdas, o cabos, mejor dicho, hay que hablar con propiedad del mundo náutico. All clear as far as the eye can see. Ah, sí, por aquí. Vale. Ahora sí puedo girar aquí. Vale. Genial. Hola. Shuliushu. Y entonces, entregale la carta a Volay, 1466 metros. Bueno, a ver. Que ya no estoy liando ya. Tenemos dos objetivos aquí. Ah, y los dos están aquí. Mira qué bien. Pues vamos a transportarnos. Hostia, porque en el barco este no hay ningún teletransporte, ¿no? Luego nos va a tocar saltar desde la montaña otra vez. Pero bueno, gajes del oficio. Gajes del oficio. Telecomunicación. ¿Ves? Ahora hay que volver al barco, macho. Espera, es que esto yo no sé si son misiones de verdad. Bueno, sí, me van a dar 16.000 moras.
Y creo que no se podía ayudar a nadie más, ¿no? Hemos mirado a casi todos los personajes. Incluso a los que estaban un poco escondidos así, detrás de una puerta o algo. En algún recoveco. Pero la mayoría me han dicho que me vaya a tomar por culo, o sea que... Como que no... ¿Dónde está el barco? Ahí. No me tires ahora al agua y me mates porque te puedo asesinar. Ahoy there, mateys! Time to set sail! Informa a Yusa. Bueno, pues mira. 16.000 moras. Y unos estofados de perca. Vale, pues ya... Uy, ¿qué hay ahí? Ah, no, es el barco, ¿no? Digo, ese símbolo pintado en el minimapa, pero no, es el propio barco. Vale, pues ahora hay que ir a recompensa de reputación del Liyue. Ingredientes procesados, recompensa de rango de aventura. De rango de aventura. ¿Hemos subido al 33 ya? No me jodas. Buah, estamos en el 33, macho. Bueno, pues como de todas formas tenemos que ir luego para el bosque de Guyan. Vamos a ir a Liyue. Vamos a coger los jamones y la recompensa de reputación y de rango. Fandango, de rango fandango. Y todas esas cosas. Y todas esas cosas.
Astra.